cuestionamientos que surgen todos los días a este tipo de iniciativas no son casuales y tienen que ver con una concepción del país que queremos y de cuáles son los derechos que priorizamos. Lo que está en discusión aquí, en realidad, es el lugar que otorgamos al derecho al trabajo. Ponemos en consideración, en general, la ley se vota, se está votando, queda aprobada en general la ley. Mi nombre es Luis Camardela, soy guionista y productor de documentales. Soy docente desde hace muchos años en universidades nacionales y en escuelas y centros culturales, siempre con la materia de guión. Y hace unos años, en el 2001, en Argentina, en Buenos Aires específicamente, que es donde yo nací y me crié, atravesábamos una situación política, social y económica muy crítica. Y en esos meses de inicios del año 2002, como documentalista, junto al director Darío Doria, nos llamaban la atención muchas cosas, ¿no? Había, qué sé yo, anécdotas muy interesantes, como por ejemplo un peluquero joven, porque yo 26, 27 años, que heredaba la peluquería de su papá y entonces continuaba con el trabajo del padre, que el padre por supuesto había hecho toda la vida, pasando por todas las crisis que sucedían en Argentina. Y este peluquero, creyendo que, bueno, que acá realmente ya no se podía más, que era un país que en cualquier momento explotaba, decidió ir a España para continuar o para mantener su puesto laboral y poder subsistir, pero hacer tareas, por ejemplo, de mantenimiento y de limpieza. Para poder, digamos, eran cosas curiosas porque esta persona tenía el lugar donde trabajar, conocía el oficio y el cambio, el salir del país, era ir a buscar algo totalmente, no solo diferente, sino que aparte era claro que no iba a ser nada mejor a lo que tenía, lo sumo sería igual. Pero bueno, se creía que era casi un escape, ¿no? Había que escaparse acá. Y entonces nos llamaba la atención, ¿no? La reacción de otras personas que por ahí buscaban otras alternativas. Y en esa observación que uno iba haciendo sin mucha conciencia, nos llamó la atención una noticia en el periódico, en el diario, que decía que en una metalúrgica, en una fábrica metalúrgica de la provincia de Buenos Aires, por primera vez, después de más de 20 años de compartir la misma fábrica, por primera vez la gente de administración que por 20 años trabajaron en la administración de esta fábrica, por primera vez cruzaban la línea que dividía la fábrica y se relacionaba con los operadores de la planta, digamos, con los trabajadores que estaban en la planta metalúrgica.
y a su vez los operadores, ¿no? Los trabajadores de la planta metalúrgica, cruzaban por primera vez la línea divisoria, que era una vía del tren, de un trencito interno que tenía la fábrica, cruzaban por primera vez esa vía para vincularse y relacionarse a los trabajadores administrativos. Claro, si durante 20 años trabajaron en la misma empresa y nunca jamás tuvieron necesidad, ¿no?, de vincularse, ya era bastante curioso, ¿por qué lo hacían por primera vez, digamos? ¿Qué los llevaba a tener que cruzar esa línea que nunca jamás en 20 años habían cruzado? Y el motivo era que esta planta metalúrgica importante se iba a presentar en quiebra. Y entonces todo el personal administrativo y de planta quedaba sin trabajo, digamos, quedaba sin puesto de trabajo. Entonces esta gente, esto todo era una noticia periodística, ¿no? Entonces esta gente lo que hace, decide unirse por primera vez y comenzar una lucha, una defensa de su fuente laboral, de su puesto de trabajo, para que esa fábrica no fuera desmantelada, no fuera desarmada, desguazada, sino que se mantuviera en producción. Y la forma que encontraban de hacerlo era que ellos mismos, ¿no?, la pusieran en marcha. Por supuesto, nosotros interesados en esta situación tan particular, en un contexto social tan particular como se vivía en esta época, vamos a verlos, ¿no? Entonces conversamos, ¿no?, con esta gente que ya estaba dentro de esta empresa y que de a poco iba encontrando la forma de ponerla a producir, cosa que no era lo que tenía pensado de alguna manera el dueño. Pero bueno, el dueño encontró la manera de vincularse a esta nueva propuesta de los trabajadores y efectivamente era inminente, y como realmente después sucedió, la fábrica se puso en marcha y ya era una fábrica importante y después fue creciendo. Realmente, metalúrgicamente, debe ser una de las más importantes de la provincia de Buenos Aires y no sé después a nivel nacional. Bueno, a partir de ahí empieza toda una búsqueda nuestra como realizadores, como documentalistas, para tratar de contar la otra variante, esta que estoy contando, a la luz de aquellos que decían me tengo que ir del país porque no hay ninguna posibilidad, esta otra alternativa de, hagámoslo nosotros, tratemos de encontrarle nosotros la vuelta y la forma para que esto no desaparezca. Y entonces en la investigación dimos con diferentes fábricas y diferentes empresas hasta que finalmente encontramos una panificadora, Grisinópoli, y que justo cuando nosotros tomamos contacto estaba empezando el proceso de puesta en marcha, o sea, de descubrir los mismos trabajadores, descubrir de qué manera, en lugar de aceptar quedar en la calle, porque realmente la situación es esa, después de trabajar toda una vida en una fábrica, esa fábrica, por los motivos que fueren, quiebra o se presenta en quiebra, esos trabajadores no tenían la alternativa de decir, bueno, me voy a otra fábrica porque abundan, ¿no?, las propuestas laborales. Esta gente quedaba en la calle, literalmente en la calle. Entonces, ante esa necesidad, no era razonada, no era muy pensada, sino que era desde la supervivencia casi, empiezan a buscar la manera de hacer algo que nunca jamás ellos habían pensado que iban a hacer, que es no solo trabajar, como habían hecho toda la vida, sino empezar a descubrir, aprender y a desarrollar tareas de venta, de administración, de marketing, financiera, digamos, toda una serie de actividades que nunca se habían imaginado que ellos iban a tener que pensarlas, ¿no? Y la película de alguna manera lo que va haciendo es registrando
ese proceso que finalmente termina siendo muy positivo para ellos, para la fábrica, y que nos llevaba a nosotros, y nos sigue llevando actualmente, a una serie de reflexiones, ¿no? Y una de ellas era que se daba en ese momento, y yo creo que actualmente, si bien se avanzó algo, pero me parece que sigue vigente la misma situación, y que era que en esa misma panificadora coincidían dos derechos constitucionales, ¿no? Por un lado, estos trabajadores, ante el temor, porque realmente era eso, digamos, ante el abismo que se les abría de perder el trabajo, que durante muchos años, algunos eran trabajadores de 60 años, tenían en la fábrica, 30 o más años de trabajo, donde todos los días entraban una hora, hacían su trabajo y se iban a su casa. Y que un día era inminente que no iban a tener dónde ir, no solo porque no iban a tener de qué laburar, sino que no iban a cobrar la plata con la cual iban a poder vivir. Entonces, era claro que iban a ser desempleados de manera inminente, esa gente iba a la calle, así, literalmente. Ante ese temor, lo que hacen es ocupar la planta, ¿no? Dicen, bueno, yo me quedo acá y trato de poner en marcha la empresa, trato de poner en marcha la fábrica. Y al producir, ¿sí?, se va generando la ganancia económica. Pero claro, habiendo un dueño, como efectivamente había, esa ocupación era ilícita porque estaban ocupando, se estaban metiendo en una propiedad privada. Entonces, constitucionalmente, la Constitución que dice el derecho a la propiedad privada. O sea, que no sé, si es una propiedad privada, no es que cualquiera puede ir y ocuparla. Es un delito. Y la misma Constitución indica el derecho al trabajo. Entonces, lo que dice es, todas las personas tienen derecho a un trabajo digno. ¿Sí? Tienen derecho al trabajo digno. Entonces, según cómo se viera esta circunstancia tan particular, o se estaba ocupando la propiedad privada, o se estaba defendiendo una fuente laboral. Y ahí, en esa circunstancia tan particular, es donde se lleva a cabo la lucha de estos que era un grupo pequeño, hoy ya ha crecido mucho, produce mucho, pero en aquel momento eran 16 personas, que llevaba a cabo no solo una experiencia personal, sino que se ve obligado a tener que casi exigirle a los políticos, a los legisladores, esto llegó al Congreso, por presión de los mismos trabajadores, la definición, ¿no? O sea, bueno, hay que definir cuáles de las dos miradas es la que va a prevalecer. Si estamos usurpando propiedad privada, ¿no?, la ley lo que dice es que tienen que ser desalojados. Ahora, si estamos defendiendo una fuente laboral, pues entonces tiene que ponerse en marcha esa fábrica. La realidad es que nosotros lo veíamos desde el punto de vista que si esa fábrica desaparecía, es decir, los trabajadores eran desalojados, la fábrica desmantelada, quedaba un espacio que después se termina descubriendo que en realidad era el interés que se tenía desde el dueño, era en realidad ser un negocio inmobiliario. Claro, esta fábrica instalada en un barrio importante habitacionalmente dentro de la capital federal, al ser vaciada y desmantelada, permitía la venta que después pasarían a ser edificios, ¿no?, de departamentos donde de ese terreno salía
un negocio inmobiliario muy importante. Entonces, la intención de quebrar esa fábrica, ¿sí?, era para justamente ganar en ese negocio inmobiliario. Esto surge a raíz de que estos operarios deciden defender su puesto laboral. Y decía que nosotros lo veíamos desde el punto de vista que en realidad ¿a quién le convenía que esa fábrica desapareciera? En realidad le convenía a uno o a dos, que eran los dueños o el grupo que estaba administrando la fábrica. Ahora, después, en verdad, al sistema industrial nacional, ¿no?, que de alguna manera es en donde toda la población se ve relacionada, en realidad no le conviene que desaparezca fábrica. Ahora, y menos en aquel momento, que era un momento de plena crisis, donde justamente lo que necesitaba era que surgieran muchas fábricas para emplear a mucha gente y que la gente tuviese su puesto de trabajo que le permitiera vivir. Entonces nosotros decíamos, si la fábrica va a desaparecer por un interés económico, la verdad, dejar a 16 tipos en la calle para que alguien se llene de los bolsillos de dinero, no es coherente con lo que se estaba viviendo, dado que esa gente termina siendo desempleada. Entonces nosotros lo veíamos desde el punto de vista que era bueno al sistema industrial nacional y por supuesto a estas 16 personas que esa fábrica siguiera en funcionamiento. Ahora, ¿de quién dependía? Bueno, de que estos 16 trabajadores hicieran la fuerza y lucharan lo suficiente para que no permitieran que esa fábrica se cerrara y que a su vez la legislatura autorizara de alguna manera que ellos pudiesen trabajar en esa fábrica, producir y vender los grisines, ¿no?, que era el producto que ellos en ese momento estaban haciendo y lo siguen haciendo actualmente. Hoy ya tienen 3 turnos laborales de 16 personas, ya son, qué sé yo, más del doble. La ganancia mensual de cada una realmente funcionando en cooperativa es mucho más de lo que seguramente hubiese sido si seguían siendo empleados, ¿no?, de esa fábrica. Hoy ya como cooperativa, bueno, el tiempo nos ha indicado que este experimento ha sido positivo. Y el asunto de estos derechos se dirime en la legislatura porteña, donde se termina votando específicamente para esta empresa, para Grisinópoli. No hay todavía al día de hoy, o sea, estoy hablando de más de 15 años, al día de hoy todavía no hay una ley que de alguna manera junte a muchas fábricas que seguramente siguen al día de hoy estando en estas situaciones, en situaciones similares por lo menos. Pero en aquel momento la legislatura les da la posibilidad que estos trabajadores realicen su tarea, pero devolviendo, pagando, ¿sí?, su derecho de trabajar. Es decir, no es que el Estado se hace cargo, no es que se estatiza la fábrica, como en su momento también se pretendía. En ese momento aparece este concepto también de estatizar, sino que los responsables de que esa fábrica funcionara eran los trabajadores. ¿Y los trabajadores qué hacían? De ellos dependían lograr subsistir con lo que trabajaban y la venta de lo que hacían, y le pagaban al Estado justamente un monto económico que los dejara, ¿sí?, trabajar ahí. Esto fue específico para Grisinópoli. A varios años, ¿no?, la legislatura dio la posibilidad que esto pudiera suceder en la práctica, y que efectivamente sucedió. O sea, esa fábrica no solo se mantuvo activa, sino que creció en varios aspectos. Económicamente, empleó más gente y la producción también creció.
O sea que la decisión de la legislatura, gracias a la experiencia de estas 16 personas, es el ejemplo de que efectivamente fue una buena decisión. Todo cambia, las situaciones cambian, pero muchas veces se dice que hay ciertas bases, ¿no?, de todas las sociedades, como ser la educación, el trabajo, la justicia, la salud, ¿no?, la sanidad, como que son pilares, digamos, en una sociedad donde no funciona alguno de estas patas, y seguramente va a ser una sociedad que va a tener problemas, ¿no? Y efectivamente, yo creo que hoy, a pesar de que haya bajado el nivel de desocupación, a pesar de que las circunstancias hoy sean distintas, incluso hasta mejores que en el 2001, pero creo que hay algo concreto que es necesario emplear a un montón de gente que o está mal empleada o simplemente no está empleada, no tiene empleo. Y yo me pregunto si realmente con la posibilidad que tiene este país, con la posibilidad que tiene Argentina y tanta gente capaz que tiene, ¿cómo es posible que haya gente desempleada? ¿O cómo es posible que no logremos encontrar, emplear de manera seria, de manera segura, de manera responsable a quienes todavía no lo están, que están en negro, que están en situaciones críticas de empleo? Realmente creo que tenemos que aprender mucho y tanto para el director Darío Doria de la película Grisinópolis, como para mí, esta fue una gran lección. Una fábrica que en vías de desaparecer ha sido puesta en marcha y ha crecido gracias al esfuerzo de la gente que labura, ¿no? Me parece que a partir de ahí habría que repensar muchas de los contratos laborales, muchas de las situaciones injustas de trabajo que se dan, para decir, bueno, si queremos un país serio, si queremos un país grande, si queremos crecer y mejorar, digamos, es posible y es necesario contar con la gente y darle la seguridad a esa gente, dentro de los marcos legales que por supuesto lo van a reglamentar, pero, en fin, son trabajadores que terminan siendo dueños de la fábrica, ¿no? Parece el sueño del comunismo más profundo.